Vamos a continuar la tarde con la presentación de Liliana María Patiño Restrepo. Ya les contará ahora quién es o qué hace. Y su charla es sobre analítica comportamental y Big Data en la prevención de riesgos laborales. Vamos a empezar. Cuando pensamos en esta temática, y de hecho yo le pedí a la presentadora que no les contara específicamente cuál era mi perfil, porque quiero que en la medida que vamos conversando vamos descubriendo cuál es el perfil que debe tener una persona para tener este tipo de conversaciones. El desafío de esta conferencia es que cuando terminemos, o sea a las 4:50, podamos tener claro elementos alrededor del comportamiento, la analítica, la Big Data, esto cómo apalanca la prevención, pero más allá de lo teórico, que podamos entender un poquito cómo hoy desde Sura empezamos a hacer casos de uso. La teoría ahorita de la analítica comportamental está en todo su furor. Yo creo que quien haya estudiado estadística está en su momento más histórico de la vida. La estadística pasó por un momento de no era tan importante, pero cuando a la analítica envolvió y toda la IA empezó a decir la data nos puede hablar de cosas, pues los estadistas en este momento están siendo los pioneros en entender cómo todo el análisis de esa información ya con mirada comportamental y humana definitivamente sí favorece la toma de decisiones. Entonces yo les tengo una propuesta de que este no es un espacio que busca que nosotros encontremos intersecciones específicos. Yo sí puedo señalar, lo estoy haciendo con el que no es o no me está funcionando. Ah, es que es súper chiquito el puntico, listo, entonces sí señal, dale, si quiere te puedes, ya. Entonces, no está pensado el espacio para que podamos identificar cuáles son las intersecciones. Nosotros, y voy a pedirles que levanten la mano, ¿quiénes de acá somos salubristas? El resto somos, ¿qué profesiones hay acá? Médicos, ingenieros, abogados. Pues no corro riesgo jurídico en este momento, al menos. La mayoría de los ingenieros médicos y salubristas, o sea, los que nos hemos dedicado a trabajar temas de salud y seguridad, nuestro sistema y a lo que nos han enseñado es cómo correlaciono una cosa con la otra. Entonces, cómo veo un riesgo y lo relaciono con la probabilidad de que pase algo. Entonces si no hay riesgo, pues la probabilidad disminuye. Este ejercicio, más que de encontrar esas interconexiones, o sea, que llegar a este punto y decir, aquí está la manera tradicional en que hemos observado los riesgos y aquí está la IA y la analítica con todo y en la mitad que hay, es una invitación a que encontremos probabilidades de conexión. ¿Eso qué quiere decir? Ninguna inteligencia artificial, ninguna analítica, ninguna Big Data nos va a quitar el conocimiento técnico y experto que tenemos nosotros. Pero sin lugar a dudas, la integración con ellos sí nos va a habilitar probabilidades de descubrir nuevos escenarios. No porque los escenarios que hayamos descubierto hasta el momento no sean los adecuados, sino porque claramente estamos llamados a ampliar la visión, integrar diferentes variables. Gestión para que podamos gestionar no solamente los riesgos que tradicionalmente hemos visto, sino también poder gestionar las tendencias. Y ahora que estamos más llamados a trabajar de manera interdisciplinaria, que podamos encontrar pretextos de conversación para la transformación. Una de las cosas que dice Edgar Morin, el padre de la complejidad, es que lo complejo en la existencia no es entender el complex, o sea que todo está interconectado, sino lo complejo de la existencia es entender que lo interconectado está visto de maneras distintas. Hoy el gran desafío que tenemos en las organizaciones es cuando estamos viendo un fenómeno, pongamos fenómeno salud mental, si lo mira el psicólogo lo ve de una manera, si lo mira el ergónomo lo ve de una manera, si lo mira el experto en riesgo público lo ve de otra manera, si lo mira el sociólogo lo ve de otra manera, si lo mira el politólogo lo ve de otra manera. ¿Y cuál es la manera real en que se debería ver? Estamos llenos de certezas asociados a los sesgos del rol. Y hoy la salud y la seguridad, como requiere una intervención compleja, o sea, interdependiente, con contexto interconectado,
pues nos hace una invitación a encontrar en la analítica y en la data argumentos conversacionales que no partan del perjuicio individual, o sea, aumentar el ruido para disminuir el sesgo. La teoría de la observación dice que de la única manera en que yo puedo disminuir el sesgo, más allá de conectar más personas a observar el mismo fenómeno, es si aumento el ruido. Y yo como aumento el ruido, cuando aumento las variables que estoy observando y la cantidad de data que observo. Entonces, si yo todos los días contrato una persona, un médico laboral, para que revise todo el tiempo las enfermedades que se están generando porque pasan, con seguridad que ahí va a haber mucho sesgo. De hecho, hay libros que han hablado de cómo claramente ese sesgo está mediado por el ahora, si peleó con la esposa, no peleó con la esposa, la mirada que tenga de la vida, la infancia. Pero si yo en vez de poner un solo médico pongo 7 que tengan que conversar y debatir y le meto un politólogo que nada tenga que ver con eso, la conversación es distinta. Pero si le meto data, y no solo data actual, sino data histórica, pues hay un montón de variables que probablemente al ojo humano no veo, pero que me aumenta el ruido y empieza a ser visible cosas que desde lo cotidiano no vemos. Entonces, si tratamos de recoger un poquito esto, básicamente el llamado que tenemos hoy nosotros con analítica, big data, con las nuevas tecnologías, más allá de traerlas a la organización, contratarlas, lo importante no es levantar la mano y decir uso IA o no uso IA, todos nosotros utilizamos analítica digital, inteligencia artificial, todos, de manera tradicional, rutinaria, hasta con el mercado. Yo tengo una mamá que da las facturas del mercado de los últimos 40 años y todavía sabe comparar cuánto ha aumentado el arroz en los últimos años. Eso es una analítica a la tenaz y un tema ahí del centavo del arroz en los últimos años. Lo importante de ahora de la tecnología es que nos da la posibilidad de centrarnos como humanos en la sabiduría que tenemos como humanos, hacer análisis más profundo, mientras la tecnología nos muele mayor cantidad de datos. Entonces es ahí donde aparece un tema que a mi gusto y desde Sura creíamos que podía ser el tema central de esta conversación, y es la interdependencia. Y por eso puse la I aquí mayúscula al final y ahí puse lo resaltado, y es que cuando hablamos de relación conocimiento técnico y experticia humana versus conocimiento estadístico, IA, tecnología, lo más importante es la interdependencia. Yo en mi casa tengo un libro del año 40 donde un autor decía, hace muchos años, es hermoso, es una herencia de mi abuelo, decía los cambios y los daños que le va a hacer la tecnología a los humanos. Y en ese momento estábamos hablando de la revolución industrial. Y ese autor decía, no se preocupen, las máquinas jamás nos quitarán la inteligencia. Y hoy uno dice, wow, ¿será que se equivocó? Porque pareciera que esa IA, todas esas tecnologías son más inteligentes que nosotros, siempre y cuando el humano le dé contexto, o sea que sigues teniendo mayor habilidad de procesamiento en volumen, pero el contexto de inteligencia se lo ponemos nosotros. ¿Listo? Entonces ahí lo primero que quería poner sobre la mesa, porque cuando uno ve el título de esta ponencia encuentra comportamiento, analítica, big data, prevención de riesgos. Hay muchas variables que parecieran que cada una es una sola conferencia, pero queríamos verla integrada para entender que esos temas que son tan rimbombantes y unos tan tradicionales, pero no dejan de ser el corazón de lo que hacemos los que estamos en este congreso, como la prevención de riesgos laborales, están altamente interconectados, tienen una alta interdependencia y que sin lugar a dudas nosotros como seres humanos, el uso que demos de ellos se convierten en factores claves. Entonces, teniendo esta claridad, yo les voy a proponer una interdependencia entre cada uno de los elementos que tenía el título. Lo primero que vamos a hablar es un poquito de comportamiento. Los que levantaron la mano acá, que somos salubristas, venimos de una era en la que hemos trabajado mucho comportamiento. Ya tuvimos la era del comportamiento, del error humano, luego dijimos que ya no, que eran malas prácticas, ahora son los sistemas complejos. Y eso no quiere decir que volver al comportamiento es devolvernos en la historia. Pero
lo que le suma a esa mirada del comportamiento, que es esa capacidad que tenemos de entender cómo se comportan las personas y cómo se conectan, involucran en relación a su quehacer diario, hoy nos lleva a hacernos una pregunta adicional. Nosotros fuimos muy buenos desde las universidades a identificar comportamientos, cuál era el comportamiento adecuado y a observar el inadecuado. Y ahí nos quedamos muchos años. Después tuvimos una invitación, es cómo movilizo los comportamientos adecuados, entonces ahí pintamos estándares, hicimos un montón de cosas. Pero hoy esta nueva era del comportamiento, de la analítica comportamental nos lleva a algo muy bonito y es a entender que nosotros los seres humanos, aunque tenemos experiencias individuales, somos campos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Pichot Rivière tiene algo muy bonito, a mi gusto es el ser más interesante de todo lo que es la psiquiatría social. Él dice algo muy lindo y es que los seres humanos cuando estamos inmersos en un contexto por más de 6 meses nos comportamos como el contexto. ¿Quién de acá no es paisa? ¿Hay algún? ¿De dónde eres? ¿Tú que estás allá de camisa blanca? De Bogotá. ¿Cuánto llevas en Medellín? 2 días. ¿Ya tienes algún pues, Ave María, algún arrastradito o todavía no? ¿No? Imagínense que nosotros, les pregunté eso porque nosotros acabamos de terminar nuestro congreso de Sura y fue muy bonito ver cómo conferencista teníamos un tico que nos acompañó 6 meses en programar todo esto y cuando empezó dijo, detesto ese habladito paisa, uy, qué cosa tan, qué cantadito tan maluco. Y la semana pasada estábamos tratando de negociar otra vez que podíamos seguir trabajando juntos porque es un experto en enfermedad y cambio climático. Dijimos, qué rico hacer cosas ahí, en Colombia todavía nos falta mucho. Y lo llamo y me dijo, hágale pues que la otra semana voy para Medellín. Eso fue, yo le dije, ¿qué? ¿No puedes? Y me dijo, ay, madre, ¿cómo se me sale esto? Solamente llevar ese tiempo hizo que las narrativas se vuelvan narrativas comunes. Y hay unas narrativas comunes que se pegan más fácil, como los mimados, los chillados, lo que genera empatía se pega más fácil. Entonces, si usted tiene una compañera que haga berrinche, por favor, ponga alerta, porque dentro de poco serás un berrinchoso más. Porque a uno se le pega el puchero del otro, el berrinchito del otro. Si lo ponemos en clave de esto, pues yo no tengo que leer el comportamiento individual, yo tengo que saber desde esa individualidad lograr identificar esos campos sociales, eso que se vuelve común. Y si desde la observación lo intentamos, pues podría ser un poco complejo. Por eso ahí es donde la IA empieza a apoyarnos, pero también la data nos empieza a apoyar. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, cuando nosotros miramos eso, claramente, si ustedes ven, en la vida real pasa lo mismo. La interacción con el viento funciona como el viento para estas velas. ¿Para dónde va el viento? Va la llama. Para dónde va la interacción social de las empresas, se empieza a aparecer tendencias. Entonces uno puede empezar a encontrar desde la data que las tendencias por edad tienen temas interesantes. Por género hay cosas interesantes y no solo es desde lo biológico, también hay características individuales de relacionamiento e interacción, pero también hay capacidades cognitivas que se van pegando. Yo primero no la tenía, pero se vuelve una habilidad del otro. Entonces, el interactuar en un contexto, yo hoy después de llevar 12 años en Sura, estoy segura que soy más Sura que Restrepo, se los puedo garantizar, porque ya tengo más de 8 horas diarias, 7 días a la semana con compañeros de Sura. Estoy segura que yo tengo familiares, el fin de semana hicieron una fiesta y un primo dijo lo siguiente, 2 puntos, como, no sé, esto es para que no se vayan durmiendo porque mataste el ojo, entonces para que se vaya, aquí les voy a contar el chiste. Un primo dijo lo siguiente, Lili era la prima más fea de la casa, o sea, yo. No lo sabía, me enteré a los 40 años, esta semana. Pero lo más charro fue que empezó a trabajar en Sura y se volvió la más linda de todas. Y yo dije, pues la genética no cambió, tuvo que haber sido que tengo unas compañeras muy hermosas que mejoraron la manera en que me he visto, algo tuvo que haber pasado. Cuando uno revisa ese chiste, a uno sí se le pega. Si uno tiene compañeras esbeltas, a uno no quiere ser la gordita.
Si uno tiene gente que se tintura, uno sí quiere verse como distinto. Si uno tiene costumbres que me van dando la posibilidad de ser diferente, pues a mí ahí aparece un tema súper importante y es la paradoja del emite y recibo. Y eso está en el inconsciente, pero empieza a pasar. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando, señores? Que es una buena noticia. No hay que observar la individualidad, que es tan complejo. Hay que aprender a leer el comportamiento en los colectivos. Y un aliado estratégico para leer el comportamiento del colectivo es la data, porque la data habla de tendencias del colectivo. O sea que aquí nos conectamos con algo muy importante y es lo que hoy está en el boom, que es estadística, pero que hoy se llama analítica comportamental. ¿Listo? Es estadística aplicado a las ciencias humanas. Entonces, básicamente lo que hace la analítica es que identifica esos comportamientos para poder, a través de los datos, empezar a hacer correlaciones que nos permitan entender qué del comportamiento del colectivo me habla sobre ciertos fenómenos. Y aquí voy a abrir un paréntesis gigante, porque el cerebro por allá debe estar que se raya, listo. Nosotros los salubristas, eso no le pasa a los ingenieros, pero los salubristas, los que somos del sector salud y clínicos, entendemos el comportamiento como la acción de lo que hace el ser humano. La analítica entiende el comportamiento como data que se puede comportar y analizar como si fuese un comportamiento. ¿Listo? Entonces, desde la clínica, si yo le digo, ¿me regalas tu nombre? Yulexi. Si yo le digo a Yulexi, la edad es un comportamiento. Entonces, mira la respuesta. ¿Cuál es tu profesión? Desde el rol nosotros tradicional, ambiental, salubristas, ¿cómo va a ser un comportamiento? No, esa es una característica demográfica. Pero si tú lo miras desde la analítica comportamental, la edad se puede volver un dato comportamental. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una empresa, entonces pongámosla bien paisa, Empresa Arepas de Antioquia, tiene 50 trabajadores, 20 tienen menos de 30 años y los otros 30 son mayores de 40 años. Si yo logro empezar a observar esa edad, cómo se comporta, ahí ya empieza a haber un comportamiento en la data. Y si yo encontrara, por ejemplo, que los menores de 30 tienen más accidentes en moto, ¿no será que me da un foco de gestión comportamental? Entonces, una de las grandes cosas que nos empieza a fracturar la analítica comportamental es que nosotros, más allá de leer el comportamiento per se como la acción que tiene el ser humano, puedo empezar a tratar la data para poder empezar a comprender y predecir patrones comportamentales de acuerdo a unas etiquetas, y esas etiquetas pueden ser en variables convencionales o no convencionales. Ejemplo, convencionales, pues las que hemos usado toda la vida. Edad, entonces el perfil sociodemográfico que hacemos en las empresas todos los años. Edad, género, situación, estado civil, ¿cómo se dice cuando uno está casado? Eso es el estado civil. Cuando uno está casado, se nota pues que estoy casada, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando está casado? Dios mío. Estado civil, sector económico, esas son las tradicionales. Pero ahorita ya hemos empezado a encontrar otras no tradicionales. Por ejemplo, que ahorita es donde se empieza a conectar con la Big Data. ¿Qué páginas de redes sociales usa? ¿Cómo es su comportamiento cuando utiliza cualquier plataforma para movilizarse en una ciudad? Entonces ahí cuando las empresas empiezan a hacer alianzas con WIS para poder saber cómo se desplaza, cuáles son los gustos. Cuando las empresas a través de sus programas de bienestar pueden empezar a decir, es que yo en mis programas de bienestar le pregunto a la gente los gustos, tráete esa datica para acá y empieza a analizar si de pronto hay tendencias de gustos y esas tendencias de gustos te dan patrones comportamentales. O sea que ahí empezamos a coger data que no es convencional para poder empezar a encontrar respuestas a fenómenos convencionales, que para los que estamos acá, los fenómenos convencionales es cómo mejoro la fidelización del talento humano, cómo disminuyo la siniestralidad y cómo favorezco el bienestar de mis trabajadores. Es en los que hoy estamos teniendo como un retorno importante, mejor productividad en las organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ¿qué hemos hecho de Sura? Llevamos 18 meses
cogiendo nuestras variables tradicionales y no tradicionales. Entonces, la verdad que esto no me funciona. Tradicionales, el ATEL. Entonces, Furel nos da información a todos. Cada vez que hay un evento, ahí hay información deliciosa. ¿Qué hicimos? Cogimos el Furat, pusimos el Furel y dijimos que de esto me podía hablar de tendencias comportamentales. Entonces priorizamos, sí, el total de accidentes, los tipos de accidentes, los días de incapacidad, los patrones temporales, qué día ocurre, qué fecha ocurre, en qué horario ocurre, en qué tipo de ciclo de vida, entonces dónde están mis rangos de edad, si soy mujer, si son hombres, que son las más tradicionales, pero uno también estamos ya empezando a utilizar inteligencia para que coja la descripción del evento y saque comportamientos, que es un poquito más avanzado porque es un descriptor, ella no está tan X nomás, sino que ya son variables abiertas para empezar a leer en clave de comportamiento. Pero también todos hacemos acciones de promoción y prevención. ¿Cuántas horas de capacitación voy? ¿Quién asiste a esas capacitaciones? ¿Cuáles son las fechas en las que entrego esas capacitaciones? ¿Cuál es la zona geográfica en la que lo hago? ¿En qué oficinas? Pero también cogimos todo lo demás de educación. ¿Qué líneas educativas utilizo? Nosotros los que trabajamos en talento humano, yo trabajé en talento humano algunos años, bueno, era en el sector público, pero por el sector público estábamos obligados a tener planes de capacitaciones anuales. Y yo me devolví algún día a ver mis planes de capacitaciones de los 3 años que fui directora de talento humano y me sorprendí. El trabajo era horrible, o sea, eso hacíamos unos equipos que la detección de necesidades, pero cuando uno se devuelve hacia atrás es como, wow, siempre di lo mismo, o sea, como que lo que uno terminaba priorizando era comunicación asertiva, manejo de relación, liderazgo, incendios, primeros auxilios, como que terminábamos dando lo mismo. ¿Será que eso me permite ver una tendencia comportamental? Y cogimos 2 variables que no son tan tradicionales, pero dijimos, vamos a aprovechar que estamos trabajando en el tema. Entonces, a través de todo lo que venimos haciendo con bienestar, que nos permite identificar variables de bienestar, saber cómo está el índice de actividad física, cómo está el índice de salud mental, el índice de masa corporal, el índice de salud financiero, miremos si esos índices tienen alguna correlación. Yo creo que quienes trabajamos en el sector salud, siempre hemos tenido una pregunta y es, ¿será que los hábitos impactan la siniestralidad? ¿Cómo empezamos a mirar eso, a ver qué hay? Hay mucha evidencia empírica que no lo soporta, pero también ya empieza a aparecer una evidencia súper real que nos empieza a dar insumos. Y cogimos salud financiera, que nosotros en NAESURA tenemos un modelo de salud financiera que nos permite saber si las personas tienen salud financiera real o percibida. Y aquí les voy a contar chisme, porque a esta hora es muy bueno el chisme, ¿cierto? Nuestra hipótesis es que la insolvencia financiera real tenía mayor impacto sobre la siniestralidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo ya tengo problemas reales, que estoy deportado en algún centro se me olvidó la palabra, en el central de riesgo, gracias, yo podría tener mayor siniestralidad. ¿Y sabes qué hemos encontrado? Que tiene mayor impacto sobre la siniestralidad la insolvencia financiera percibida. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo el salario con que puedo pagar todo, pero siento que necesito más. O sea, la gran mayoría de nosotros no. ¿Ustedes no han sentido que uno se levante y dice, si yo me ganara 4 millones más, ¿yo qué haría con la vida? Pero cuando empieza a ser insolvencia financiera psicológica es que me comporto como si me ganara los 4 millones más. Listo, no solo lo pienso, sino que empiezo a gastar como si me los ganara, y eso empieza a adquirir un hábito que genera ansiedad, y la ansiedad es la que creemos, está donde está nuestra hipótesis y estamos investigando, que tienen mayor relación porque genera mayor distracción, pensamiento imaginario, como tratando de triangular cómo voy a mover el dinero que hoy no tengo, pero que percibo que quiero tener y ya siento como que sí lo tengo, para moverlo en una realidad donde realmente se está gestionando. La evidencia dice que de la insolvencia financiera percibida a la insolvencia financiera real solo pasan 2 meses y medio. O sea, lo percibo, me empiezo a gestionar como si lo tuviera y después hago tanto enredo económico que ya termino teniendo una insolvencia financiera real. Y aquí solo para terminarles el chisme, el manejo financiero no tiene que ver con cuánta plata te ganas, listo. Hemos encontrado casos de pilotos con salarios altísimos, con unas insolvencias financieras gigantes, y personas con mínimos con una salud financiera inmensa. ¿Listo? O sea que ahí hay un sesgo que también se rompe, y es que la salud financiera no está conectada de manera directa con el salario que me gano.
Entonces, cogiendo todas estas variables, empezamos a hacer cosas como estas, a tratar de cruzarlas, y aquí les traje algunos ejemplos. Primero, entonces, si uno mira un poquito actividad física por rangos de edad, empezamos a mirar cómo se comporta eso en hombres y mujeres. Entonces, mira que aquí estamos cogiendo variables tradicionales como la edad, pero empezándola a través de analítica digital y pequeños robots a combinar con datos no lineales. Entonces, venga, yo tengo ciertos rangos de edad y cómo empieza a comportarse eso. Entonces, si miras, está un poco parecido, pero si uno mira, este es el 50% de la población, si miramos entre 35 a 54 años, en mujeres hay una mayor actividad física y uno dice, wow, yo siempre esperaba que fuera menor de 34 años, pero miren por ejemplo esto tan bonito en hombres mayores de 55. La tendencia es muy parecida en hombres, pero miren que la media está mucho más arriba en hombres. O sea que pareciera que los hombres empiezan a interesarse por la actividad física a una edad más adulta, las mujeres a una edad más temprana, siendo más permanentes en la actividad física, porque nosotros aquí, aunque tenemos mujeres muy arriba, mira que la media está más para abajo, eso quiere decir que es menos la población. Estos tipos de análisis permiten una cosa, no dan respuestas, no son concluyentes, pero sí nos invitan a decir, wow, entonces la hipótesis que nosotros siempre hemos tenido, que todo el tema de carga biomecánica o que la mayor riesgo que yo tengo de que se me materialicen enfermedades biomecánicas será en persona más adulta o más joven. Si se supone que tengo un mayor movimiento acá, ¿qué tanto tiene que ver la vida extralaboral sobre la laboral? Y con los análisis adicionales hemos empezado a encontrar que cada vez la tendencia es a que la población entre más joven tiene mayor riesgo osteomuscular. Y eso dice uno, jue madre, pero ¿y dónde está todo lo que dice la tendencia, la evidencia empírica de cuide? Sí, lo que pasa es que la población vieja cada vez es menos la que está en el sistema, entonces como estoy leyendo tendencias comportamentales, no se descuide mirando a los viejitos porque se te va a reventar los jóvenes. ¿Listo? Eso es lo bueno de la data, que la data te dice, Dios mío, yo estoy cuidando acá, pero esto se me reventó, no me permite estar en un solo lado, a diferencia de lo que nos pasa a los seres humanos, que nos demoramos un poco en la interacción mientras observamos algo. La data constantemente nos va diciendo, observe también acá, que claramente esta población es muy vulnerable, pero aquí tienes más gente y tienes una exposición también muy alta y una vulnerabilidad alta. ¿Listo? ¿Qué hemos encontrado además? A mí esta me encanta. Donde están las zonas blancas, no sé, les pido perdón por el color, pero es que mi científico no es salubrista, entonces para él el rojo es lo bueno, lo blanco es las zonas de menos riesgo. Pues él tiene ahí una cosa como rara, listo. Entonces, esto es en lo que estamos ahorita entreteniéndonos un poquito y es tratar de encontrar mapas de calor, donde combinemos variables no convencionales, combinemos actividad física, por ejemplo, con alimentación. Y hemos encontrado que claramente estos son los índices, nosotros en Sura, a través de nuestra app de bienestar, medimos índice de actividad física, índice de alimentación. ¿Y qué empezamos a corroborar? Venga, miremos cuando las personas tienen ciertos índices, cómo se me comporta la siniestralidad. Entonces aquí estoy combinando cuáles son las zonas donde tengo mayor probabilidad. Y a mí me gusta mucho esta porque hay una tendencia o una creencia que dice que si yo tengo un índice de alimentación muy alto, o sea, casi soy fit Phoenix, y tengo un índice de actividad física muy alta, tengo menos riesgo de siniestralidad. Pues aquí les voy a decir que no es real. Lo que nosotros hemos encontrado analizando los últimos 7 años de data es que la actividad física baja no es tan buena. Claramente el sedentarismo tiene mucho riesgo, pero el alto también tiene mucho sobreesfuerzo, entonces se me fue para el otro lado. Entonces necesitamos actividad física regular, que no es lo que nos está promoviendo el sistema, ni el Estado, ni las apps, eso son como fuerza y cada vez el reto y el HIIT y cómo competimos, pero realmente nosotros lo que hemos identificado en la población laboral colombiana es que nos sirve mucho más la actividad física regular. Y que tampoco nos sirve mucho una alimentación super HIIT cuando un índice de masa corporal ya empieza a estar por debajo de 25, porque la mayor siniestralidad empieza a estar en índices por debajo de 25 y índice superior a 25. Aquí a los que sean médicos,
Pues imagínate que casi nos fuimos de para atrás, imagínate aquí como contándote un chisme, porque nosotros creíamos que era de la obesidad para arriba donde aumenta el riesgo, pero ya empezamos a identificar que desde el sobrepeso empieza a haber una tendencia de riesgo. O sea que ahí hay un llamado a no custodie solo, como nos dice el Framingham, obesidad para arriba, sino que empiece a testear desde el sobrepeso y no deje por fuera las Barbies los Barbies de la empresa, los que están muy delgaditos que uno nunca los monitorea, empiécelos también a monitorear porque hay unos temas interesantes de riesgo. Listo. Pero no solamente aplica con esas variables pues no tradicionales. Aquí les quise traer un ejemplo de cómo uno a través de la IA puede empezar a mirar donde está lo azul más oscuro, son los días donde hemos tenido más eventos, entonces empezamos a mirar tendencias temporales del comportamiento. Entonces, si uno mira días de incapacidad, pues pareciera, este año miren que es muy lindo, todo depende, pero como que ha ido mucha tendencia más a que los jueves es cuando empezamos a tener, es como el día que detona el mayor días de incapacidad, o sea que si alguien tuviese su mente perversa diría, es que quiere tener el viernes libre, ¿cierto? O sea que ese es un puentazo muy bueno. Pero ahí empiezan a nacer otras hipótesis. 2024 no nos ayuda a tener unas tendencias muy grandes porque todavía no se ha terminado, pero miren 2023 como fue maravilloso. Entonces, cuando uno tiene una muy buena arquitectura, ¿eso qué quiere decir? Que voy a hacer mi segundo paréntesis, hoy me he portado bien con los paréntesis. Nosotros en las empresas estamos llenos de data. Yo no espero, y sería lo peor que yo puedo hacer en esta conferencia, que ustedes se vayan con la sensación que yo les estoy diciendo, váyanse a sacar data, a pedirle más cosas a los trabajadores, nos vayan a sacar una encuesta más, por favor. Estamos llenos de datos. Yo creo que ya la gente no ha terminado de hacer la medición de riesgo psicosocial de este año y toca la del siguiente. No hemos terminado de hacer la de la satisfacción de los y ya llega. Pero sí hay que hacer un trabajo súper grande y escojan su data y armen una muy buena arquitectura. ¿Eso qué quiere decir? Estructúrenla de tal manera que la data sea una sola data para la compañía. Yo no sé si les ha pasado, pero uno va a esos comités ampliados y el uno dice, yo tengo 100.000 pesos en días perdidos, y el otro dice, no, pero ¿cómo 100.000 si son 14 días perdidos? O sea, como 200, y uno dice, pero si es la misma empresa, ¿cómo nos? Son mujeres, no, pero a mí me dio más hombres, pero si es la misma data, porque estamos llenos de microdatas. Para poder hacer una muy buena analítica es siéntense como equipo organizacional. A nosotros eso solamente en Sura, hasta donde vamos, nos costó 9 meses. Sentarnos, coger la data, revisarla y decir, esta es la data oficial sobre la que vamos a empezar a hacer analítica. Porque el principal enemigo de la analítica es la poca confiabilidad en el dato. Los modelos pueden ser súper robustos, los robots que diseñes y los algoritmos súper buenos, pero si la data no es una data confiable y no tiene unas ventanas de tiempo que lo alimenten lo suficiente, imagínate uno mostrando esta data del mes de febrero y ya en octubre. Pues, ¿para qué sirve un modelo analítico cuando la data no tiene un flujo de ventanas lo suficientemente periódicas para que realmente la analítica se pueda hacer? Entonces, esta es la primera variable que quería que trabajáramos de interdependencia. Aquí, como para resumir, la primera interdependencia es entre el concepto tradicional que tenemos de comportamiento y la IA. Vamos bien, ¿o se están durmiendo? Vamos bien, ¿se están durmiendo? Te va a tocar bailar aquí, pararte a bailar, alguna cosa, o sea, yo no sé. Por favor, no se duerman, que si no el compañero tiene que salir aquí a contar un chiste. ¿Un chiste? ¿Es bueno para el chiste? No, todo mal. Escogí el que no era, solo sabe reírse. Entonces se sale y se ríe acá con el micrófono y ya todo el mundo se ríe, la risa es contagiosa. Entonces, primera interdependencia para resumen. Comportamiento, que era lo primero que tenía. Comportamiento y nosotros, no solamente ver el comportamiento como la manera en que actúa el humano, sino entender que aparece un campo que se llama analítica comportamental, que nos invita a leer patrones comportamentales en variables tradicionales y no tradicionales. Que para eso, ¿qué necesito? Recoger la información que tenga, organizarla, entre más histórico tenga mejor, eso es muchísimo mejor. Alimentar modelos se hace muy difícil si no hay data suficiente y también si no hay histórico. ¿Vamos bien hasta aquí, señores, señoritas? ¿Vamos bien? Listo. Aquí hay otro patrón comportamental que era más asociado a la edad.
y días de incapacidad. Nosotros hoy estamos centrados en un paradigma importante de los 25 a los 35 años para Sura, así que es una edad lo suficientemente, como digo yo en mi lenguaje, sexy, o sea que nos pone desafíos en el tema de días de incapacidad porque cada vez se expresa muchísimo más en ellos. Y aquí, ya entrando en conexión con las otras, nosotros después de tener todo esto, para poder ya construir elementos que empiecen a leer datos muchos más grandes o asimilar datos, que ahí ya entramos en la esfera de la Big Data, pues empezamos a crear algo que desde estadística se llama perfiles de dependencia parcial. Entonces, básicamente, para poder llegar a lo que fue el gran resultado de esta primera etapa para nosotros desde Sura, y es poder tener modelos de propensión de siniestro, o sea, que la gente aplique los índices de bienestar y yo poder saber la probabilidad que tengo de que tenga un siniestro o de que no lo tenga, que hoy ya tenemos estos modelos con una alta confiabilidad, nos predice el no con una confiabilidad del 93%, nos predice el sí accidente de trabajo con una confiabilidad del 83%, que es muy buena en estos modelos estadísticos. Lo primero que empezamos a intentar entender eran esos perfiles de dependencia parcial. Entonces miren esto qué bonito. Lo que hay aquí a este lado es ocurrencia de eventos y este es el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Lo que les dije, mira que si hay un cambio, índices de masa corporal inferiores a 20, los eventos, la frecuencia de los eventos es mayor, pero mira que cuando aquí se baja, pero aquí tengo unos picos, o sea que mayores a 25 también empieza a subir. Pero no solo está ahí, sino que aquí esto demuestra lo que yo les acabo de decir y es que miren que una alimentación, cuando yo tengo una alimentación en un índice por debajo de 20, tengo mayor siniestralidad, pero por encima de 90 también, o sea que si soy muy fines o si como muy mal, también tengo una alta probabilidad. Y así estamos trabajando con temas de edad, salud mental, salud financiera. Hay algunos que la relación es mucho más directa y esto nos ha permitido hoy hacer una cosa muy valiosa, que es lo que a mí me ha parecido más interesante de estos modelos y es, cuando yo ya logro tener una alta confiabilidad en estos perfiles, yo puedo empezar a imputar variables. Entonces, hoy nosotros desde Sura, como no todo el mundo nos contesta el índice de bienestar, porque no todo el mundo está entrando hoy a la app de bienestar, que espero que queden con ganas de conocerla y explorarla, nosotros ya con todo lo que hemos hecho a través del índice de masa corporal, hoy solo con tener el peso y la talla de las personas, calculamos el índice de masa corporal y logramos imputar a través de nuestro modelo índice de alimentación, índice de actividad física. Listo. O sea que nosotros todos desde la organización podríamos empezar a hacer cosas similares si empezamos a analizar la data y encontramos patrones comportamentales. Listo. Hasta aquí va la primera parte donde yo como de interdependencia. Quise poner porque creo que había mucho blanco para que a ver si se despierta, miremos a ver si nos funciona. Y es que, ¿y si intentamos integrar o incluir nuevas variables en lo que hacemos? ¿Qué tal si intentamos sumar, agrupar, asociar? O sea que ya no solamente analizar variable por variable, conectar esas variables entre ellas, sino empezar a coger los grandes volúmenes que nosotros tenemos de información. Y es ahí donde aparece específicamente la Big Data. La Big Data básicamente se refiere a la gestión y análisis de conjuntos masivos de datos. Los seres humanos y hasta los Exceles tienen una capacidad limitada del análisis de la data. Lo más importante ya de todos estos modelos de IA es que la capacidad aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Ya no son, yo no sé cuántas son las casillas del Excel, pero uno siempre decía, no me lo mande con más de yo no sé cuántas casillas porque no me abre. Ya eso no pasa, yo creo que eso nos debe pasar a todos, a mí me ha pasado pues todo el tiempo, mi computador no le abre ni con 5 casillas, pero pues. Lo importante de cada uno de los robots que uno va aprendiendo a entrenar con el modelo, a mí me gusta imaginarme los bolitas, por eso digo robotcitos, a mí me gusta imaginármelos así, es que la capacidad de análisis e interpretación de ellos no solamente es más rápida, sino mayor. Y eso empieza a optimizar nuestros tiempos, pero también cuando a uno el jefe le decía, si tú comparas la siniestralidad de este año con la que tuvimos 5 años atrás, pues uno necesitaba mucho tiempo y un computador con muy buena tecnología para que eso le moliera todo ese dato. Pues uno ya empezaba como, y uno al final, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero uno como que cogía cada año, lo analizaba y abría el otro y luego iba empatando lo que había hecho para poder hacer, porque eso meterlo en un solo archivo plano era casi imposible. Hoy, básicamente, todo el tema de Big Data pues nos empieza a habilitar herramientas, muchas de ellas están de libre acceso, que ahí entra una cosa súper importante y es
la ética y la confiabilidad, que aquí es donde voy a hacer una alerta especial. Y lo conecto con lo de la tarde, lo que inicio. El gran desafío de la organización no solamente es dónde consigo un proveedor que tenga Big Data para que me alimente todo esto. El gran desafío de la organización es empezar a preguntarse qué hipótesis quiere corroborar, qué realidades y qué contextos tiene la organización, porque eso no lo tiene la plataforma. Y cómo voy a custodiar los dilemas éticos que salen de toda esta data que se empieza a analizar, que eso es lo más complejo que nos está pasando en este momento. Y ahí nos lleva a que básicamente este tema de Big Data pues nos permite tener mayor volumen, variedad y velocidad. Entonces ahí nosotros, ¿qué hemos empezado a hacer con la data que tenemos? Entonces ya no solamente analizamos como les mostramos ahorita, tratamos de encontrar correlaciones, definimos modelos de propensión, que ahorita les muestro un poquito eso, sino que empezamos a hacer simulaciones. Cuando yo tengo millones y millones de datos, esos datos son capaces de encontrar patrones comportamentales y esos patrones comportamentales empiezan a hacer simulaciones. Entonces nosotros hemos empezado a hacer simulaciones de temas de actividad física, de siniestros, de días de incapacidad, de si yo le entrego esto, ¿qué pasa? Si yo tengo este índice, ¿qué nos pasa? Y eso nos va habilitando un escenario que nos desde todo el tema de analítica ya no solamente nos describe el fenómeno, que era la analítica en la que estábamos, cuántos tengo, cómo lo tengo, son hombres, mujeres, y me lo pone por variables, sino que me empieza a permitir tener analítica predictiva, ya no me describe, sino que me predice. Y esa analítica predictiva también me empieza a permitir tener analítica generativa, o sea que no solamente me predice, sino que me empieza a generar nuevos datos que yo tradicionalmente o de manera orgánica probablemente no puedo obtener, pero que ellos empiezan a dárnoslos con una alta confiabilidad. Nosotros teníamos una preocupación inicial el año pasado y era que teníamos muy poquitas personas que nos habían contestado el índice de bienestar y empezamos a hacer simulaciones. Y este año que hemos empezado a comparar lo simulado versus ya los índices, pues realmente los niveles de correlación son muy buenos. ¿Qué nos permite además? Pues empezar a hacer predicciones reales. Entonces hoy ya tenemos modelos de predicción de siniestros, nosotros ya hacemos predicciones semanales, trimestrales, anuales de siniestro con unas ventanas de tiempo. Ahí está la predicción real versus la ocurrida. El mes que más errores hemos tenido son 80, el robot nos predice 80 accidentes más de los que realmente han ocurrido, que es una ventana muy pequeña, y ahorita estamos estresando el modelo para que este rango que ellos tienen aquí cada vez sea menor. Una de las cosas que nos pareció muy bonita este año de aprendizaje es que normalmente Semana Santa ha sido como un mes que no fue el mes de este año. Es como fue en marzo y es en abril, ¿cierto? Y nosotros cuando pusimos el modelo no entendíamos por qué teníamos tanta variabilidad en la precisión del modelo en marzo. Cuando después dijimos, pues claro, era Semana Santa. Lo importante es que él fue entendiendo y a través del contexto que se va dando con los datos, él va entendiendo que hay comportamientos temporales y eso va haciendo que la inteligencia sea mucho mejor. Hoy a nosotros nos ha ayudado mucho, lo estamos llevando hasta capa de sector, tipo de riesgo, segmento, para poder entender un poquito dónde soy más estratégico con la gestión de riesgo y dónde tengo mayores alertas, y eso se traduce en dónde puedo ser una persona una ARL mucho más oportuna en la gestión de los riesgos para garantizar la prevención, que es nuestro quehacer como organización. Y yo quise traer a mí esta me gusta mucho, esta nuevita, estamos iterando, aquí pongo, y es lo que salió, lo último que estamos trabajando en este momento, en este modelo, y antes de que lo miren voy a devolvernos a una hipótesis que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que los que somos salubristas, y para los que no lo son que están acá, cuando nosotros estábamos en la universidad nos enseñaron una cosa muy importante? Y es que para que un fenómeno ocurra, un peso lo pone la práctica y otro peso lo pone el comportamiento. Listo, es una relación entre condiciones, contextos versus comportamiento humano. Listo. Nosotros empezamos a generar unas hipótesis, quiero dejar claro que es hipótesis, listo. Unas hipótesis y empezamos a decir,
Si yo trabajo en un nivel de riesgo más bajo, o sea, nivel de riesgo 1 y 2, sector TIC financiero, yo debería pensar si esa relación es 70-30 como nos lo enseñaron en el colegio, en el colegio, no, eso no me lo enseñaron en el colegio, en la universidad, que el 70 lo pone la práctica, el 30 lo pone el comportamiento. ¿Será que nosotros a ese nivel de riesgo 1 y 2 le podemos poner un peso mayor al comportamiento? Entonces, hemos hecho unas hipótesis en el modelo y es que si es un sector nivel, por eso ven los niveles, riesgo 1 y 2, 3, 4, 5, nosotros hemos empezado a decir, a tratar de entender si riesgo 1 y 2 el comportamiento pesa al 50, siendo de que decimos, Dios mío, por allá puede resucitar alguno de los del modelo, pero es una hipótesis. Y si estoy en un riesgo 5, que es más sector minero y todo, definitivamente yo me podría poner un 30, pero miremos a ver qué pasa, tampoco de bajándonos como hasta un 20, 10, entendiendo que hay condiciones laborales. Yo tengo un jefe que dice algo muy bonito, siempre me dice, Lili, dime qué ganamos con que una persona que tenga un índice de masa corporal muy bueno se monte para un trabajo en altura sin arnés. Se va a matar muy sexy, ¿cierto? Y yo dije, no sé, a mí esa pregunta un día me dejó como, ay Dios mío, yo creo que mi modelo está como mal orientado y de ahí nacieron esas hipótesis, porque hay algo importante de esto y es poder saber cuál es el peso que yo le puedo imputar para poder saber qué tanto me tengo que quedar ahí. Entonces les voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes de acá tienen hijos? Listo. Voy a hacer uno más fácil. Cuando nosotros tenemos hijos, uno a veces cree que lo más importante es tener bien abrigado el hijo cuando va a salir. Y la unidad de medida de qué tanto lo abrigo es qué tanto frío tengo yo como mamá. Listo. Ese es un sesgo grandote, pero a eso le ponemos, o sea, las mamás salimos a la ventana, está haciendo frío, voy por el saco y se lo pongo. Te pones el saco antes de salir. Yo todavía me pregunto ahora que soy mamá, yo soy mamá ya muy vieja, mi hija tiene apenas 4 añitos, me pregunto, ¿será que sí es necesario ponerle tanto cuidado a eso? O sea, yo he salido con mi hija hasta despeinada, en chancla, pero con saco. Y entonces llueve, se le mojan los pies, pero lleva saco. O sea, es súper importante, lleva saco. Lo mismo intentamos hacer con esto. Si nosotros logramos entender el comportamiento que tanto pesa en ese fenómeno y el comportamiento desde el colectivo que tanto pesa en ese fenómeno, pues podré saber qué tanto debería estar centrado en el comportamiento, o si me voy, los voy a invitar a que se lean un modelo que se llama la rueda del cambio del comportamiento. Y la rueda del cambio del comportamiento dice que hay que tener en cuenta la oportunidad y la motivación. ¿Listo? No solamente la capacidad. Entonces aquí me parece muy chévere porque empezamos a mirar cómo se comportaban los días de incapacidad con el índice de masa corporal. Y miren qué bonito, sobre todo en riesgo 5, como la hipótesis mía es una, pero el modelo empieza a mostrar una cosa, y es que miren que los días de incapacidad sí aumentan para incluso, y donde más aumenta es donde hay riesgo 5, cuando hay un índice de masa corporal inferior a 20 y superior. ¿Sí ven? Y aquí es donde uno dice, o sea, claramente ellos tienen eventos más graves, pero su nivel nutricional y metabólico puede tener un impacto en el tiempo de incapacidad que tiene. O sea, que una persona que está nutricionalmente mejor probablemente se recupere más rápido. O sea, que ahí nacen nuevas hipótesis. ¿Esto es concluyente? No. Pero antes de esto, decía, trabajemos índice de masa corporal en riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4. Y después de esto esta semana dije, espérate. Porque riesgo 5 sí, puede que no me evite el fenómeno, pero sí me lo recupera más rápido, me da menos días de incapacidad, o sea que también lo tengo que seguir monitoreando. Ahí, para resolver la pregunta que nos hacía, que yo traté de que el título de esta conferencia quedara como una pregunta, pues yo espero que todos lleguemos a esta respuesta, y es que ¿puedo hacer analítica con los datos de mi negocio? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? La conclusión grande es sí, todos nosotros podemos hacer, pero no les pido, y ya esta es muy Liliano, no hablo a nombre de Sura, lo hablo como Liliana. Por favor, sean muy responsables en los proveedores que busquen para hacer analítica.
El desafío más grande que tenemos hoy con la IA, y nos lo están mostrando Europa, que nos lleva años luz en temas de IA y analítica, no es la analítica per se, es el dilema ético y la confiabilidad de la información que se genera, porque entre más data hay, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo la movilizo? ¿Cómo soy pertinente? ¿Cómo genero mayor bienestar y seguridad en vez de generar mayores alertas que nos generen mayor confusión? Entonces, sí, siempre y cuando hagamos identificación de fuentes y arquitecturas de datos, entrenemos los modelos y hagamos pilotajes y hagamos exploración de los datos y modelaciones y nos volvamos como ratones de laboratorio tratando de explorar cómo se mueve este universo. Yo quiero dejarlos con una frase final, este espacio, y es que esto más que una presentación o un espacio concluyente, porque uno en una hora no logra ni hacer un taller, ni dar los cómo claros, ni ser concluyente, pero sí intentando movilizarlos un poquito, es claro que no podemos hacer solos. Ni la gestión de los riesgos, ni la analítica, ni ser más productivos, ni ser más sostenibles, ni ser más rentables. Estamos llamados, como dice Edgar Morin, a cambiar de vía, y la cambio de vía es cambiar de la soledad a la interdependencia y ese mundo compartido. Entonces ahí estamos, la invitación y lo que queríamos desde Sura con este espacio, más allá de mostrarle lo que para nosotros parecía que era complejo lograr y lo estamos haciendo, es entender que podemos pensar en sistemas, dominar tecnologías y no ellas a nosotros, podemos tener colaboración como premisa de trabajo y poder considerar nuestro impacto porque realmente somos interdependientes. Yo les quiero contar algo que para mí es importante. Yo no soy ingeniera, no soy experta en comportamiento, no soy científica de datos. Yo soy psicóloga y enfermera salubrista que me apasioné con los datos y hoy lidero este proyecto. ¿Por qué les quiero contar esto al final? Porque cuando yo me sentaba en temas de analítica ya, que fui a muchos, la gente decía, eso es para ingenieros, que lo haga el experto de datos de la empresa. Vea, Jairo que ya llegó allá y Edwin que son los de Sura de ese tema. Y les puedo decir que lo más valioso que tiene el análisis de la data es tener mentes que no piensen en data, pero que tengan las preguntas suficientes para hacerle el modelo. Muchas gracias por el espacio.